Quiero invitarle que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe. La palabra fe viene de una palabra hebrea y es emuná, es confianza, es fortalecerse en el Señor. Fe es seguridad, algo establecido por Dios. Si seguimos leyendo dice, es pues la confianza, la certeza, seguridad de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué espera usted en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que más espera? Estamos esperando es que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Este pasaje nos habla de eso. Nos ofrece más bien una descripción de cómo debe obrar la confianza en Dios. Y Él nos comienza a dar ejemplos de hombres de Dios que comenzaron a obrar, a ejercer la confianza en Dios. Entonces la fe es la confianza, certeza, seguridad, que lo que Dios ha dicho se cumplirá en nosotros. Amén. Entonces, por eso esperamos confiadamente que su palabra se cumpla, lo cual, esa confianza en Él produce convicción, que las cosas prometidas por la palabra que sale de la boca de Dios se cumplirá en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Voy a tratar de salirme de aquí, de lo que estudié, a ser muy inspiranoico. ¿Sabe qué es lo que mata al cristiano en su vida cristiana? Es la falta de confianza en Dios. Usted puede orar mucho, usted puede dedicar mucho tiempo leyendo las Escrituras, pero si usted no confía en Dios, eso lo destruye, eso lo desanima. La oración no es oración porque sea oración, sino que la oración es verdaderamente oración porque usted confía en Dios. Porque usted tiene la confianza plena en el Señor, que lo que Él ha dicho se cumplirá en su vida. Cuando usted agrada a Dios, Dios se complace de usted. Y lo dice la Escritura. Sigue diciendo, por la fe entendemos, o sea, por la confianza, entendemos haber sido constituido el universo, pero fue constituido por la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces la palabra que salió de la boca de Dios produjo toda la creación. Es una palabra en la cual se puede confiar. Es una palabra certera. De modo que lo que no se ve, ¿qué era lo que no se veía? Las cosas creadas, ¿cierto? Pero dice, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Las palabras. La palabra de Dios no se ve, solo se oye. Y eso debe de producir en nosotros confianza. Amén. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún Abel, sus ofrendas aún hablan de él. Pero no estaba diciendo que él, sí, yo tengo fe de que me va a salir todo bien, yo tengo fe de que voy a traer un mejor sacrificio. No, fe es obedecer, tener la confianza a las palabras de Dios. ¿Cuál era la confianza que tenía Abel aquí? Que la tierra estaba bajo maldición, la tierra, ¿sí? Y como la tierra estaba bajo maldición, los frutos que produciría no serían buenos frutos. Como él era un pastor de ovejas, entonces él sabía que su rebaño produciría lo necesario, lo suficientemente necesario, porque hallaría pastos para su rebaño. Sus ovejas tendrían lana y tendrían carne, a diferencia de Caín. Los frutos que traía Caín delante del Señor eran frutos pasmadas, secas. Pero, dice aquí, ofreció mejor sacrificio
a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque él hacía lo que correspondía. Entonces la tierra producía para él bendición. Por la fe Enoc, o sea, por la confianza puesta en las palabras de Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Cuando usted confía plenamente en Dios, Dios lo premia a usted, le da galardones. Usted se está imaginando un poco de galardones, no sé cuáles, ahorita miramos cuáles. Dice la Escritura, por la confianza de Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de haber qué? Entonces Dios le agrada una persona cuando tiene confianza en Él. Cuando una persona confía en Él, Dios se agrada de ella. Pero sin confianza, verso 6. ¿Sí? ¿Lo tienen allí? Pero sin confianza es imposible agradar a Dios. Fe es confianza. Confianza obediente. Entonces dice la Escritura, pero sin confianza es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo se acerca usted a Dios? ¿Solamente orando? ¿Cómo se acercó Abel? Obedeciendo lo que estaba establecido. ¿Cómo se acercó Enoc? Guardando la instrucción de Dios, porque él estaba en una generación perversa. Por eso dice, lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin confianza es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, tenga plena confianza de que Él está allí. Y dice, y es galardonador de los que le buscan, o sea, Él da premios, galardones, premios a los que confían en Él. Amén. Entonces, cuando uno lee estas cosas, usted puede pensar que, y es correcto pensarlo, que el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, entre otras cosas, es pecado. ¿Sí o no? Todo eso es pecado. Pero la Escritura nos enseña que no confiar en Dios también es pecado. El Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. ¿Cuáles son los príncipes? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, y sucede que usted no está pecando, usted no está cometiendo pecados de adulterio ni de fornicación, o anda borracho, o ebrio, o ebria, pero Dios a usted no lo puede recompensar muchas veces porque usted no confía en Dios. Le falta confianza en Dios. Tiene dudas, temores, que a pesar de que usted no está pecando contra Dios, te hace falta confianza en Dios. Y Dios quiere que tú le tengas confianza. Y la confianza en Dios lo agrada a Él y trae recompensa. Trae, ¿qué dice ahí? Galardones, premios. Galardones para los que confían en Él. Entonces, como no confían en Dios, entonces viene el pensamiento que muchos cristianos tienen, y tal vez usted lo ha tenido, y entonces comienza a pensar, yo tanto tiempo que he estado yendo y viniendo a la iglesia, empieza a decir, Dios es un farsante, es un engañador, es un mentiroso, tanto que habla y predican y no cumple lo que promete. Esas son palabras de alguien que no confía en Dios. Esos son pensamientos de alguien que no confía en Dios. Ora, no peca, pero el no confiar en Dios es pecado. Yo tanto tiempo que voy, yo tanto tiempo que ofrendo, si lo hace, porque ni mire, sigo en la misma, falta de confianza en Dios. Mire yo cómo estoy, llevo tantos años con esta enfermedad, llevo tanto tiempo buscando un mejor
una casa grande. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Por qué Dios no se mueve? Porque no agradas a Dios confiando en Él. Quiere que restaures su confianza en Él. Nuestra confianza en Dios debe de ser suficiente para alcanzar el premio que Dios tiene. Porque es necesario. ¿Necesario para quién? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros. Que sus palabras, aunque no se ven, las oímos. Y que esas palabras se cumplirán en nosotros. Amén. Dice Nahum capítulo 1, verso 7. Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Hebreos nos habla de hombres y nos habla de mujeres que confiaron en Dios. A pesar de la adversidad, confiaron en Dios. Y este pasaje nos enseña que aunque estos hombres confiaron en Dios, no estaban exentos de pecados. ¿Sí? Entonces uno comienza a leer, por ejemplo, por la fe, por la confianza de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? ¿Cómo? Lluvia. Y Dios le había dicho: construye el arca porque va a llover. Ni veía la lluvia, ni veía las palabras, sino que las oía. Nunca había llovido sobre la tierra. Entonces dice, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Con temor por qué? Porque confió en la palabra de Dios, en que su casa se salvase. ¿Sí vio el premio? ¿Cuál fue el premio aquí? La salvación. Ese es un premio. Ese fue el premio que recibió Noé por confiar en Dios. Salvó su casa. Y por esa confianza condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la confianza en Dios. O sea, no solamente recibió algo físico, sino también algo espiritual. Es un ejemplo de confianza en Dios. Ahora, ¿él era un hombre pecador? ¿O pecó? Sí, dice la Escritura que se emborrachó en algún momento. Vamos viendo a Abraham, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, el Señor lo llamó, le dijo: Abraham, eso es Génesis 12, verso 4. Allí el primero. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ese es el problema del creyente, que no hace lo que Jehová le dice. Ese es el problema suyo, que usted hace lo que Jehová no le ha dicho. El problema suyo es que muchas veces deja de hacer lo que Jehová le dice que haga. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ese es el galardón, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Pero qué debía de hacer? Salir, obedecer. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como Abraham confiaba en Dios, aunque no lo veía, aunque Abraham no vio a Dios, lo oyó y le obedeció. Pero ¿de qué manera le obedeció? Como Jehová le había dicho. De esa manera. Sigue diciendo: y por la fe, por la confianza en Dios, habitó como extranjero en tierra prometida. O sea, esa era la tierra de él donde él
fue a caminar, pero estaba ocupada, por eso era como extranjero. Era ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él no tenía sino un desierto enfrente, montañas rocosas, arena, tierra fértil, pero no era de él. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ellos eran ancianos, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, y Dios les había prometido a ellos que de ellos saldría una generación que traería salvación al mundo, que Él sería padre de multitudes. Entonces dice la Escritura que teniendo esta promesa, empezaron a ver su vejez, empezaron a ver sus arrugas, empezaron a ver que no tenían la fuerza para que se cumpliera la promesa de Dios en ellos. Entonces, ¿qué hizo Sara? Le dijo, mira, allá tengo una sirviente que es muy bonita. Yo te doy permiso para que tengas un hijo con ella. Entonces él se fue así, uy, gloria a Dios, qué chévere. Y se fue. Y tuvo a Ismael, ¿sí? Dice la Escritura. Pero no era el propósito de Dios. Pero ellos lo hicieron. Nos está diciendo que eran hombres que aún tenían debilidades, pero en sus debilidades confiaban en Dios. Y así puede suceder en cada uno de nosotros. Tenemos debilidades, pero que nuestra confianza en Dios no falte. Que creamos obedientemente que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Usted puede ver ahora que le falta esto, y quiero esto, y esto. No importa. Lo importante es no perder la confianza en Dios. Puede faltar la buena salud, puede ver la familia un poco dividida, que el uno está convertido, que el otro no, que en el trabajo me tienen hasta aquí, pero que no falte tu confianza en Dios. Amén. Entonces estos hombres tuvieron mérito y nadie puede decir que no peca, porque la palabra de Dios nos dice en primera carta de Juan, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero esta es la confianza que tenemos, que si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que allí está la promesa de Dios, allí está el premio de Dios, porque esa es nuestra naturaleza humana caída. Para eso el Señor vino a restaurarnos. Cuando nosotros tengamos la naturaleza del Mesías, pues ya no pecaremos. Pero mientras tanto, debemos confiar en Dios, debemos confiar en sus palabras. Estos hombres que nos narran la Escritura, Enoc, Abel, Abraham, Noé, David, Sansón, muchos hombres que están ahí, hombres que se esforzaron, tuvieron mérito, y el mérito fue confiar en el Señor. ¿Usted está aquí por qué? Pues porque de alguna manera, a pesar de la situación, busca confiar en el Señor, amén, ¿sí, no? Entonces, no podemos decir que agradamos a Dios no pecando, porque siempre pecamos, pero avanzamos cuando confiamos en Dios. Usted avanza cuando confía plenamente en Dios, ¿sí? Entonces, Hebreos 11 nos habla de confianza en Dios para agradar a Dios. Y esta confianza te hace galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, si usted quiere que Dios le responda, le recompense, le dé regalos, ¿qué debe de hacer? Confiar en Dios, hermanos. En Isaías 36:7 dice, habían unos enemigos que venían a molestar al pueblo de Dios y ellos le dicen,
Y si me decís, en Jehová confiamos, entonces el enemigo dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este lugar adoraréis? Eran unas palabras de desprecio. Entonces, confiar en Dios no es confiar en santos. Mucha gente confía en un santo porque no pueden confiar en Dios. Así de sencillo. Muchas personas confían en una estatua de una virgen. ¿Por qué? Porque no pueden confiar en Dios. ¿Qué le impide a usted confiar en Dios? Usted mismo. Usted deja de hacer cosas que demuestran que no puede confiar en Dios. Cuando usted deja de orar, personas que no pecan, que no cometen adulterio, que no fuman, pero que les falta confianza en Dios. Cuando dejas de ofrendar, de diezmar, son personas que ni en las finanzas pueden confiar en Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente confiemos en Él, que no sean palabras. El Señor se complace en los que confían en Él, y Él dice a su Hijo en Lucas 3:22, se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo deleite, complacencia. Eso es, me deleito, yo me deleito en ti. Entonces la confianza viene cuando tú oyes la voz de Dios y Él te dice, por ejemplo, en las Escrituras te dice, a mí no me gusta eso que estás haciendo, y te lo dice solamente es a ti. Entonces Dios te lo dice a ti personalmente, porque son los asuntos del reino de Dios. Y tú sabes que hay cosas en las cuales Dios te dice, a mí no me gusta esto que no haces, o no me gusta esto que haces. Entonces cuando tú dices, bueno, Dios, yo te voy a complacer en esto, te voy a dar gusto, Padre Santo, porque tú eres el que me lo dices, ¿sí? Entonces te voy a dar gusto en no hacer lo que a ti no te agrada. Fíjense que no es adulterio ni fornicación, ya vimos otras cosas. Debería de hacer como alguien que confía en ti. Entonces tú decides confiar obedeciendo lo que Él te dice que hagas, ¿sí? Entonces es allí donde tú complaces al Señor, y es allí donde el Señor dice, yo me complazco en ti. ¿Por qué Jesús o por qué Yeshua, el Señor le respaldaba? Él podía haber tomado la decisión de pecar, porque Él fue tentado como un ser humano, pero Él decidió confiar en el Señor. Aun cuando lo estaban golpeando y maltratando y humillando, Él decidió confiar en el Señor. Entonces, el Padre se deleita en Él, y Él, en esa confianza, Él es galardonador, Él es el príncipe, Él se sienta al lado del Padre, Él reina y reinará por siempre, ¿sí? Entonces allí hay galardón. Alguna vez yo iba hacia el colegio hace muchos años, pero yo iba orando, y se me apareció un ladrón con una navajota, una cuchilla grandota, y me dice, pásame la bicicleta. Yo le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, le dije yo así, y él mismo empezó así, y cogió la navaja, como yo estaba montado en ella, cogió y me la intentó clavar en el muslo, porque yo tenía el pie subido en el pedal, y la cuchilla no entró. Tomás, no entró. Entonces me cogió así a darme puñaladas en el pecho. No, eso parecía, hermano, una cuchara de plástico. Eso no entró. Yo era, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y yo era orando. Y después él llegó y vio que no, él quedó como debilucho. Entonces él cogió y más bien se fue así como un muñequito sin fuerzas y se fue caminando. Mi confianza estaba puesta en Dios, y ese fue el premio para mí, que Dios derribó sus fuerzas. Amén.
La enfermedad, si tú crees en Dios, así como la mujer sirofenicia, entonces Dios premió a la mujer sirofenicia sanándola. Ese es el galardón, ese es el premio. La mujer que atendió a Eliseo, la mujer que atendió a Elías, estaban en quiebra, no tenían nada. Y así como esto, ahora me muero y se muere mi hijo. Sí, muérete si quieres, pero hazme a mí una torta. Es que Dios te pide muchas veces de lo que no tienes. Lo que más amas, de lo que más amas es lo que Dios te pide. Entonces muchas veces no hayas galardón porque no puedes confiar en Dios, porque no puedes soltarte de lo que más amas, sea mucho o sea poco. Confiar en Dios siempre te traerá un galardón y Él te va a dar el galardón así tú no creas, así tú no lo esperes. Yo no esperaba que ese ladrón se fuera de esa manera. Yo no lo esperaba. Mateo 14, verso 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a agradar a Dios, a poner su confianza ¿en quién? En el Padre. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, la barca donde Él se iba a subir, se la llevó el mar, pero la destrozó. Porque dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, o sea, era inservible, porque el viento era contrario, o sea, tampoco regresaba. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, o sea, no tenían confianza en Él. Ninguno pudo confiar que Él era, diciendo, un fantasma. Ay, esta situación tan dura. Ay, que es que acá en mi trabajo. Ay, que es que acá con esta situación. Ay, que acá con esta enfermedad. Ay, que es que mis hijos. Ay, que es que mis hijas. Que es que el lugar donde vivo. Un fantasma. No tenían confianza en Dios. Y dieron voces de miedo. O sea, no confiaban en Él. Y así es la vida del creyente. Así puede ser la vida suya. Usted puede estar diciendo que camina con el Señor, pero lleno de temores, de miedos y de desconfianza a lo que Él dice. Pero Dios sabe que sucede esto en tu vida y Él quiere es que tú confíes en el Señor, amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Esa palabra ánimo es confiad en mí. Yo soy, no temáis, confianza. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú... Ni siquiera yo estaba confiando plenamente. O sea, tenía dudas todavía. Si eres tú, Padre Santo, ayúdame. Es que a veces la relación tuya con Dios puede ser, Señor, ayúdame. Señor, mira, estoy afligido, estoy afligida. Y Él sabe que eso no es confianza. Él sabe que esas palabras no son de verdadera confianza. Hace unos meses estaba una hermana enferma y ella postrada y eso iban a orar y le rezaban y llamaba a uno y llamaba al otro. Pastor, ¿usted puede venir por mí? Entonces le mandé una prédica y ay, pastor, otra vez con esas prédicas que ahora ya me las sé. Y con esa prédica ella la escuchó y entendió que no era tanto que oraran por ella, sino que ella debía dejar la amargura, dejar de quejarse y poner su confianza en Dios. Y cuando hizo todo esto, ella solita se levantó de la cama. Solita se levantó de la cama. Cuando las hijas llegaron a la noche y a mediodía, mamá, tú estás de pie, ¿qué te pasó? No, el Señor me sanó. Ni siquiera le dio la gloria a Dios en el momento. Ella tuvo que poner su confianza plenamente en Dios. Le tocó dejar de estarse quejando. Que es que yo no puedo trabajar, que es que ahora quién trae la comida a mis hijos, que quién trae qué. Y así le pasó a Pedro. Un fantasma. Bueno, si tú eres el Señor, pues ahí vamos a ver. Entonces dice la Escritura, si eres tú el que dice ser, ¿por qué duda?
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, yo no necesito mandarte, solamente ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, al ver que te tratan duro, al ver que esta situación en la casa no cambia, al ver que tanto que insistes en buscar a Dios y no pasa nada, al ver que te dices tú esforzarte y te esfuerzas de alguna manera, pero no confías en Dios, así como le pasó a Pedro. Entonces, ¿qué le sucedió? Descendió. Hombre, más diciente no puedo decir este pasaje. Es muy diciente. Esto es la vida de ustedes. Les falta confianza en Dios. Oran y sí, y leen la palabra, pero te falta confianza en Dios. Pero Dios quiere que renueves tu confianza en Dios, que la renueves verdaderamente para que puedas caminar a pesar de que las aguas estén turbias, a pesar de la tormenta puedas caminar hacia Él. Amén. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, no se hundió de una, sino todavía tenía esperanza de flotar, de caminar, y no, se dejó hundir. Cuando dejas de confiar en Dios te vas hundiendo. No dejes que las dificultades, los problemas, las circunstancias, las cosas que nos rodean o que te rodean te impidan confiar en Dios. Señor, sálvame, le grita Pedro. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre ¿de poca qué? De poca confianza. Que fe es emuná, es confianza, es fortalecerse en el Señor. Entonces el Señor le dice, hombre de poca confianza, ¿por qué dudaste? Si no hubieses dudado, hubieses podido venir hasta mi presencia, hasta donde yo estoy, y me hubieras agradado y tendrías galardones. No lo agradó. O sea, le tocó subirse como perrito mojado otra vez a la barca. ¡Qué vergüenza! Y cuando ellos subieron a la barca, o sea, Pedro y ¿quién? Y Jesús, se calmó el viento. Y Pedro todo ensopado, era el único que estaba todo ensopado y escurriendo agua, no sé si se lo puede imaginar. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Ay, sí, ahora sí te agradamos, ahora sí queremos adorarte, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, el que agrada al Padre y el Padre tiene deleite en él. Dios quiere eso, hermanos, que confiemos en Dios sin importar las circunstancias. Él no es culpable de nuestros problemas. Dios no es culpable de nuestros problemas. Pero Dios sí quiere resolver nuestros problemas. Dios quiere resolver tus problemas, pero cuando tú no confías en Dios, Dios no puede galardonarte. Los problemas que tú tienes son culpa tuya. No son ni del pastor ni de Dios, son culpa tuya. Pero Dios quiere solucionar tus problemas, pero depende de tu confianza en Dios para solucionar los problemas. Amén. El Salmo 37, que tanto cantamos, dice, no te impacientes, o sea, no pierdas la confianza cuando veas al impío. Es que, hermanos, yo le digo una cosa, muchas veces Dios se deleita más en una persona que no es conocedora de Dios que en un cristiano. Y uno de los grandes ejemplos, ¿sabe cuáles son? El centurión al cual Pedro fue enviado para predicarle. Él no era un judío, él no era un cristiano, y Dios se agradaba más de ese centurión que de muchos otros que conocen al Señor. O sea, Dios no tiene límites. Si Dios ve a alguien que confía en Él, Dios lo bendice, Dios le ayuda, Dios le galardona. Entonces dice el Salmo 37, no te impacientes, no pierdas la confianza en Dios a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, estos son los que no confían en Dios. Pero el Señor a ti y a mí nos dice, confía en Jehová y haz el bien.
confía en Jehová y haz lo que yo te mando a hacer. Eso es, haz el bien. Y habitarás, ese es el galardón, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate, compláceme, deleítate a sí mismo a Jehová, complace al Señor, haz lo que Él dice que debes de hacer. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, te recompensará, traerá galardón, traerá regalos a tu vida. ¿Sí? Allí dice, y te concederá las peticiones de tu corazón. Y vuelve, insiste el Señor, encomienda a Jehová tu camino, porque Él sabe que fallamos, Él sabe que tú fallas, y confía, y Él hará. Entonces muchos cristianos, y tal vez usted es uno de ellos, que quieren que Dios obre, pero no pueden confiar en Dios. Quieren una mejor situación, pero no pueden confiar en Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Galardones. ¿Sabes qué es esto? Que Dios lo ha bendecido abundantemente en todo. Por eso dice, exhibirá tu justicia como la luz. O sea, Dios le ha bendecido con grandes galardones. Así Él no los quiera, si usted no sepa, si usted no los reciba o no los quiera recibir, Él te los da. Guarda silencio ante Jehová. O sea, no te pongas a hablar tonterías, palabras necias que lo único que manifiestan delante de Dios es desconfianza. Entonces por eso dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, confía en Él, que su palabra se cumplirá en tu vida si tú confías en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, o sea, la arrogancia, el orgullo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te dejes impulsar por tu hombre carnal, que ya tienes doblegado en Cristo Jesús. No dejes que vuelva y salga, y ello te incite a hacer lo malo. Entonces Dios nos habla de lo bueno que es confiar en Él. Hechos 10, y terminamos, para comprobarle que Dios no se limita. Si el impío confía en Él, Dios actúa y lo bendice también. Ustedes ya se saben la historia, ¿cierto? Pero pues como no la alcanzamos a leer toda por el tiempo, entonces dice así, desde el verso 24, Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, o sea, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío como Pedro juntarse o acercarse a un extranjero como ustedes, romanos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se lo mostró con todo ese poco de sapos y culebras que vio por allá. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, o sea, hizo como Abraham, e hizo como Dios le dijo. Es que ese es el problema suyo, que a veces no hace lo que Dios te dice que haga. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio, o sea, dijo el ángel, tu oración ha sido oída, y tus ofrendas, limosnas es actos de misericordia, que se refiere a dinero. Entonces dice el ángel, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas han sido recordadas delante de ¿quién? De Dios. Es que usted piensa que eso Dios no lo tiene en cuenta. Ay, otra vez. Cuando Dios te da la oportunidad de hacerlo, amarras el codo y aguantas.
Porque tú dices, no, yo le hago caso a los del mundo, que dicen los pastores son unos ladrones. Y muchos cristianos hacen así. Entonces son tacaños con Dios y mire la condición en la que ustedes se pueden encontrar, o la que muchos otros se encuentran. ¿Sí? Y Dios no quiere eso. Pero a otros les pasa como al hijo pródigo. Atienden la casa del Padre, pero no toman nada de lo que Dios tiene. En este caso, dice de Dios, mire, yo no ando detrás ni de aquí, parando haciendo un paréntesis aquí, ni de sus ofrendas, ni de sus diezmos. En estos días, esta semana, el jueves me llamó una hermanita y me dijo, una hermanita me dice, pastor, acá le tengo una ofrenda, unos diezmos para enviarle. Yo, bueno, hermana, muchas gracias. Yo se los envío. Yo, hermana, muchas gracias, que el Señor le bendiga. ¿Cuál es el número de cuenta? No, si lo va a hacer acá, lo va a este y este. Vea, hermano, primero vinieron ayer los de Encali a quitar el agua y los servicios. ¿Sabe qué hizo Dios en la mañana? Me proveyó para la obra de gente para pagar los servicios, para que usted pueda escuchar a este señor aquí que ya lo tiene cansado. Ay, ¿a qué hora va a terminar? Porque mi confianza no está puesta en las palabras de los hombres, ni en las palabras de nadie. Mi confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. El problema suyo es ese, que le falta confianza en Dios. Así no diga amén. Así que comienza a narrarle Pedro todo lo que sucedió. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque se agradó de un impío que confió en el Señor. Amén. Entonces, muchas veces Dios se mueve con el que decimos que es malo y no con el que dice creer a Dios o confiar en Dios, porque aún los malos como este romano tienen confianza en Dios. Comienzan a hacer lo que Dios les ha dicho. Y eso es lo que Dios quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado hoy. Gracias por tus misericordias. Bendito eres tú, Señor, que nos levantas y que nos prosperas. Gracias por toda bendición celestial. Bendigo a mis hermanos. Llénales de tu gracia, llénalos de tu favor en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Bendigo a los que oirán este mensaje, Señor. Te pido que seas tú bendiciéndolos también y ayudándoles en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ayúdales, bendíceles. Bendigo cada uno de sus familias, de sus hijos, sus hijas. Bendice nuestros matrimonios en el poder de la sangre de Jesús. Y bendecimos esta